Compartir, darle un aplauso, por favor. Él va a estar compartiendo esta tarde. Estuvo hace unos años aquí, como 4 o 5 años por lo menos, ¿no? Por ahí. Estuvo por aquí, era más joven, aunque ya joven, pero era más joven aún. Tuvimos la oportunidad de tenerlo, compartirnos un poquito sobre esto. Él nos va a compartir el proyecto, en fin, bueno, compartir lo que tú quieras, ¿vale? Estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos tenéis problemas? Amén. A ver, manos, al aire. Pues que no tengan problemas luego que oren por mí cuando se acabe el culto, porque yo tengo. La palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Amén. Les ayuda. Menos mal que está el pastor. Les ayudan a bien, os he puesto una trampa. Vais a tener que estar atentos. Les ayudan a bien. Quiere decir que en la vida cristiana te vas a encontrar dificultades que te van a ayudar, pero son dificultades. No podemos pensar que el Evangelio es fácil, porque Dios no nos ha llamado a un Evangelio fácil. Y el nombre de Cristo es un nombre peligroso. El nombre de Cristo es un nombre peligroso. Pero vivimos en España. ¿Qué peligro hay con el nombre de Cristo en España? El nombre de Cristo es un nombre peligroso. ¿A cuántos os gustan las aventuras de fe? Las aventuras de la fe. Amén. Solo le gustan a Juanjo, las aventuras de la fe. ¿A cuántos os gusta el libro de los Hechos? Amén. Donde vemos todas las aventuras que han vivido los cristianos por causa del nombre de Cristo, por causa de la fe. Aflicciones, persecuciones, pero sí, una vida de fe en la misma cara del enemigo. Ahora te pregunto, ¿es tu vida una vida de fe vivida en la misma cara del enemigo? ¿Aspiras a que tu vida de fe sea una vida de fe vivida en la cara del enemigo? ¿O vives un cristianismo aburrido? Venir a la iglesia, salir de la iglesia, me voy a mi casa y vuelvo a la iglesia el día que toca otra vez la iglesia, y ahí es donde está el cristianismo. Bueno, Dios quiera, y Dios quiere, que este sea un día para que podamos cambiar eso en nuestra vida. Yo estoy seguro de que Cristo tiene una vida increíble de aventuras para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y yo creo que si somos obedientes y viviéramos esa vida de aventuras que Cristo tiene para todos y cada uno de los que estamos aquí, Valencia cambiaría. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede brillar en el lugar donde Dios te ha puesto a ti. Y Dios te ha puesto en ese lugar precisamente para que brilles. ¿Cuál es el problema por el que muchas veces la vida cristiana se hace aburrida? Aquí en Occidente lo que nos pasa es que muchas veces vivimos evitando las situaciones arriesgadas, las situaciones en las que el Evangelio nos puede causar un perjuicio. Empezando desde darnos a conocer en el trabajo como cristianos, o darnos a conocer en el instituto, que es peor todavía que en el trabajo, o darnos a conocer en el colegio. Y creo que hay dos tipos de cristianos. Están los cristianos que dicen yo soy cristiano y actúan como todos los demás, y luego están los cristianos que deslumbran, que molesta, su luz molesta al mundo y provoca una respuesta que a veces es incluso agresiva. La palabra dice en 1 Pedro 4, de 12 al 13, hoy no vamos a buscar versículos, pero podéis apuntároslos y como deber lo busquéis en casa después, para ir rápido. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque esto es lo primero que hacemos cuando nos vienen las pruebas y las dificultades en la vida cristiana. De alguna manera hemos acabado entendiendo aquí en Occidente que la vida cristiana tiene que ser una vida feliz, que Dios nos tiene que proveer absolutamente de todo y todas nuestras necesidades tienen que estar satisfechas. Y acabamos perdiendo la identidad de lo que es un cristiano. Esta parte es muy importante entenderla, porque precisamente creo que lo que tenemos que hacer es salir de esta parte. Lo que nos hace diferentes a veces a la iglesia perseguida y a la forma en la que ellos viven es precisamente la falta de dar una respuesta favorable cuando Cristo te envía. Hay
un pasaje bíblico que me encanta desde que era pequeñito, que lo leíamos en la escuela dominical, que es el de Sadrach, Mesach y Abednego, la historia bíblica. ¿La conocéis? Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 chicos que vivían en el palacio del rey Nabucodonosor, en Babilonia. Porque Nabucodonosor, después de haber conquistado a los judíos y de haberlos llevado cautivos, había cogido a esos 3 chicos, más a Daniel, que también lo había cogido, y los había separado para cosas de palacio y cosas importantes. Y les había dado la oportunidad de vivir como ellos mismos, como los nobles, como la gente que tenía abundancia, ¿no?, en aquel tiempo. Y estos 3 chicos entraron en el palacio llamando la atención de todo el mundo, porque lo primero que hicieron fue rechazar la comida y la bebida del rey y de rechazar ese tipo de lujos y vivir una vida bastante más humilde. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues porque ellos no querían olvidarse de quiénes eran, y no querían olvidarse de dónde venían, y no querían olvidarse de quién era su Dios. Y eso les obligaba a tomar decisiones que los hacían impopulares y que los hacían ser señalados delante de toda la gente. Así que llegó un día en el que Nabucodonosor levantó una estatua en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Una estatua de 20 y tantos metros de altura por 2,5 de ancho. Y ordenó a todos aquellos que estaban bajo su dominio que cuando sonara la música se postraran y adoraran aquel ídolo, aquella estatua. Tal y como yo lo veo, se podían hacer 2 cosas: postrarse o no postrarse. Si te postrabas, no pasaba nada. Si no te postrabas, serías echado a un horno de fuego. Ahora, imagínate que tú eres Sadrach o Mesach o Abednego, ¿no? Y dices, bueno, ha llegado el momento en el que tengo que tomar una decisión que me va a dejar expuesto delante de todo el mundo. ¿Sabes por qué los dejaba expuestos? Porque cuando todos se arrodillan, los que quedan de pie se hacen visibles y todo el mundo los puede ver. Y porque el enemigo siempre está preparado para acusar y para ir a chivarse de que tú no te has postrado. Entonces, bueno, ellos tomaron la decisión de no postrarse, de ir delante del rey Nabucodonosor y decirle: nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra. Me encanta ese pero, dice, pero si no nos libra, pero si aún así no sucediera esto, no nos postraremos y no adoraremos la estatua que tú has hecho. Es una historia de fe en la cara del enemigo, vivida en la cara del enemigo, cuando lo que tienes que perder es tu propia vida. Y la verdad es que es a través de este tipo de historias de fe, a través de las que Dios se glorifica y a través de las que Dios es visto delante de todos los hombres. Hoy en día te va a pasar que van a surgir oportunidades en tu vida que te van a dejar expuesto y te van a dejar señalado delante de todos los demás, según cómo decidas vivir. Si vives como todos los demás, no pasa nada. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar sin que pase nada? Porque muchos ya estamos cansados de que no pase nada y queremos que pasen cosas. Pero para que pasen cosas hay que tomar decisiones arriesgadas. ¿Sabes? El propósito de Dios para nuestra vida, como decía la hermana que estaba, ¿cómo te llamas? Génesis, lo he dicho antes, pues se me había olvidado. Mira que es fácil. Como decía Génesis, ¿no?, cuando estábamos cantando esta canción de creo en ti y en lo que harás en mí. El centro de la voluntad de Dios es lo más importante en la vida. Muchas veces lo que queremos que Dios haga con nosotros es ponernos en un lugar elevado, es ser cristianos famosos o grandes predicadores o grandes músicos o grandes tantas cosas. Y lo que realmente Dios nos quiere hacer es llevarnos a un horno de fuego. Cuando estos 3 chicos fueron sentenciados al horno de fuego, yo me imagino que orarían. Dirían: Señor, haz un milagro, que llueva, Padre Santo, haz algo. Que le hemos dicho a Nabucodonosor que tú podías librarnos. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que los echaron igualmente. No es que la clave no fuera la oración, en aquel caso, es que el propósito era el horno de fuego. Y el lugar donde Dios se manifiesta
es en medio de las llamas. Y el lugar donde tú vas a ver a Dios caminando en medio de tus problemas es en medio de las llamas. Y si vives una vida cristiana evitando las llamas y evitando el fuego, te vas a morir de aburrimiento. Y nunca jamás vas a ver los milagros que esperas. Así que, iglesia, es tiempo de despertar. En el libro de los Hechos hay un montón de historias de fe. Y en el Antiguo Testamento, ni te digo, hay un montón de historias de fe. Pero, ¿sabes? Hoy en día siguen sucediéndose historias de fe. Y yo te puedo contar un montón. Porque como este ministerio al que yo represento vive tan cerquita de la iglesia perseguida, ahí es donde muchas veces viven los héroes de la fe. Los héroes que son anónimos y que no son tan famosos y que no se paran delante de las masas, pero que están impactando y están cambiando el mundo. Una persona que mucha gente lo conoce ya, porque es muy antiguo ya esto, el hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, es un buen ejemplo de lo que es una vida de fe en la cara del enemigo. El enemigo más grande que el cristianismo ha tenido en los últimos tiempos ha sido el comunismo, por lo menos lo era en 1955. El comunismo se propuso acabar con la iglesia que quedó detrás del telón de acero, simplemente negándoles las Biblias. ¿Por qué negándoles las Biblias? Pues porque si quieres matar a los cristianos, te va a pasar como a los romanos, que saldrán muchos cristianos más. Pero si les quitas las Biblias, se morirán solos, sin tener que matarlos. Si te quitan tu Biblia y te dan el tiempo suficiente sin Biblia, tu propia fe, tus propias ideas, tu propio conocimiento del Señor se irá diluyendo, se irá mezclando con la ideología que se estaba propagando en ese momento, que era la comunista. Y el plan era inteligente, no era un mal plan. Pero este hermano, el hermano Andrés, se enteró de aquello, consiguió ese vehículo, ese Volkswagen Escarabajo, y lo llenó de Biblias, con todas las Biblias que pudo conseguir en el idioma de los países de detrás del telón de acero. Cuando llegaba a los lugares donde revisaban los vehículos en las fronteras, él simplemente hacía una oración, que le llaman la oración del contrabandista, porque el coche iba hasta arriba de Biblias. Decía: Señor, tú que abriste los ojos a los ciegos, ciérrale los ojos a estos, porque como vean lo que llevo aquí. Parece gracioso, pero el Señor lo hacía. El Señor cerraba los ojos de personas que no tenían otro oficio más que revisar vehículos, que revisar coches y que evitar que ese tipo de cosas entraran dentro del país. Porque cuando Dios se propone hacer algo, Él te va a cubrir. El primer versículo que cité era: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que es la parte que nos gusta. Pero la segunda parte es más interesante. Esto es: a los que conforme a su propósito son llamados. La verdadera clave y lo verdaderamente importante es andar dentro del propósito de Dios, sea cual sea el propósito, sea cual sea el centro de la voluntad de Dios, te guste o no te guste, te parezca buena o no te parezca buena. Si Dios te ha puesto ahí, es porque quiere hacer algo. Y nadie lo va a poder parar si haces lo que hizo este hombre: decir que sí a Dios. Bueno, él empezó a llevar Biblias cuando terminó todo esto del bloque comunista y se deshizo ese bloque de países. Los cristianos no solo no habían desaparecido, sino que se habían multiplicado por muchísimo. No exclusivamente gracias al hermano Andrés, sino porque realmente lo que él hizo también animó a muchas otras personas. Que alguien de Holanda, como era el caso de él, que no tenía por qué meterse en todo aquello, tomase la decisión de arriesgar su propia seguridad y de arriesgar su propia vida para entrar en el lugar más peligroso de la tierra en ese momento, a vivir una aventura de fe, por amor a la iglesia perseguida, por amor a sus hermanos. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, hablamos de nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene iglesia. Y es nuestra familia. Y nos viene bien saber cosas acerca de ellos. Por eso existe Puertas Abiertas, por eso hacemos ese boletín que os hemos dado, este estudio que es la lista mundial de persecución, que viene a representar lo que pasa hoy en día, porque muchas veces la idea que tenemos sobre la persecución es lo que sucedió, como decíamos antes, en el libro de los Hechos, y poco después, pero la historia de la persecución es la historia de la Iglesia, y la persecución sigue sucediendo, y no solo es que sucede, sino que la persecución es más grande hoy de lo que ha sido jamás en toda la historia de la Iglesia. Simplemente por citar algunas cifras importantes, el año pasado, lo tenéis tenéis el boletín y tenéis el mapa. El mapa es el de este año, el boletín es del año pasado. Hay algunas cifras que veréis que bailan,
Porque el año pasado teníamos 215 millones de cristianos perseguidos solo en esos 50 países del estudio. Hay más países con persecución, pero solo en esos 50 teníamos 215 millones. En un solo año la cifra ha aumentado a 245. Ha aumentado 30 millones. El año pasado 3.066 cristianos fueron asesinados por causas directas de su fe, o sea, relacionadas con su fe. Podríamos incluir todos los cristianos que han muerto en el mundo y serían muchos, pero estamos hablando de que 3.066 cristianos el año pasado podían haber seguido viviendo, simplemente deshaciendo esa asociación, esa sociedad con el nombre de Cristo, dejando de llamarse cristianos, haciendo lo que todos los demás. El Evangelio es peligroso. El nombre de Jesús es peligroso y es arriesgado. Y si hasta hoy no lo ha sido para tu vida, puede llegar a serlo, como lo ha sido para estas personas. Este año ya no han sido 3.066, han sido 4.305, 1.300 más que el año anterior. El año pasado, 1 de cada 12 cristianos en el mundo sufrían persecución entre alta y extrema. Este año es 1 de cada 9. 1 de cada 9 en el mundo. Lo que quiere decir que de aquí, que somos un montón, pues ya tendríamos casi 10 cristianos perseguidos. Pero si no están aquí, quiere decir que están en otra parte. Por eso hay países con mayor persecución. Pero no es porque la persecución no la haya. No es visible a lo mejor donde nosotros estamos. Pero la persecución es muy, muy seria. Más de lo que lo ha sido nunca. El año pasado 793 iglesias fueron cerradas o destruidas. Este año han sido 1.847. Son 1.100 prácticamente, más que el año pasado. Este año pasado tuve el privilegio de poder estar en Egipto para poder conocer la situación de los cristianos en Egipto, que es uno de los países donde mayor violencia sufre la iglesia. La persecución a veces no solo se da como violencia, a veces se da como opresión, como veíamos por ejemplo en el mundo comunista, pero en muchos casos se da como violencia. Y ese es el caso de Egipto. Así que bueno, fuimos un grupo de puertas abiertas, venían 4 personas de Valencia y 3 personas más de otras partes de España. Y el objetivo de este viaje era consolar, era estar con la iglesia perseguida, era conocerles y era hacerles ver que detrás de nosotros había una iglesia que está orando y que está con ellos en medio del dolor. Así que visitamos muchas iglesias. Lo primero que me llamó la atención es que para entrar a cualquier iglesia, en la entrada tenías que pasar un detector de metales en todas y cada una de las iglesias. Y claro, eso ya es muy llamativo para una persona de Occidente que va con su mente occidental, y te metes en esa iglesia y estás todo el culto mirando para atrás, pensando, a ver si hoy es justamente el día que entra aquí un gracioso. Y estábamos los 7 y estábamos que mirábamos para atrás, intranquilos, porque creo que jamás en la vida habíamos tenido que reunirnos en una iglesia en la que realmente sintiésemos que nuestra vida corría peligro. Y me di cuenta de la madurez de la iglesia, porque todas esas personas decidían diariamente ir a la iglesia sabiendo que podían morir en la iglesia, sabiendo que la amenaza era real, porque todos los años hay 1 o 2 atentados con bomba. Y aún así escogían ir a la iglesia. Así que bueno, nosotros teóricamente íbamos ahí a consolarles a ellos, pues imagínate, ya el papelón, ¿no? Porque vimos que el nivel, lo vimos como gigantes, ¿no? Cuando vimos que aquellas iglesias, todas, las pequeñas y las grandes, entre semana o los fines de semana, todas las iglesias estaban llenas de gente que tomaba la decisión de, si era necesario, morir por Cristo. Así que bueno, con ese nivel de madurez, nosotros empezamos a visitar algunas iglesias en las que habían habido atentados. Una de ellas es esta, que veis en la imagen. La iglesia es una iglesia copta, no es evangélica. Tampoco los atacaron por ser coptos, los atacaron por ser cristianos. Y esa es la causa de que pongamos la imagen. Pudimos entrar y ver lo que había sido un atentado y lo que pasa después de que alguien entre con un cinturón de bombas en una iglesia. Y no estaba previsto que pudiésemos entrar, pero el Señor organizó las cosas de tal manera que la persona que estaba vigilando ese día nos dejó entrar y pudimos ver la ruina y nos contó la historia. Incluso pudimos ver los vídeos que habían grabados de las cámaras de seguridad, de cómo ese día, en un domingo por la mañana, en una reunión de mujeres, todo lo que había ahí eran mujeres, salvo un hombre que era el que estaba vigilando la puerta. El hombre
estaba vigilando la puerta, vio que entraba otro hombre y le llamó la atención porque dijo, no tiene sentido que un hombre entre en una reunión de mujeres. Así que él no sospechó ni nada o sea, imagino que no sospechaba nada, porque simplemente trató de detenerlo. Y el hombre que estaba entrando resultó ser un terrorista con un cinturón de explosivos adosado al cuerpo y con un detonador. Y en el momento en el que sintió que el hombre lo cogía, apretó el detonador y se hizo explotar por los aires del mismo nervio de no poder llegar donde él quería, porque él quería llegar hasta el centro de la iglesia, donde realmente hubiese podido hacer un verdadero daño, porque en ese lugar habían cerca de 150 mujeres esa mañana. Aún así, el terrorista consiguió llevarse por delante la vida de 26 personas. El primero, el hombre que trató de detenerlo, y luego 26 mujeres. Pudimos ver las fotos de todas y cada una de las mujeres que habían fallecido. Vimos 2 niñas, hermanas gemelas de 15 años. Vimos una niña pequeñita de 3 años que había fallecido aquel día. Cuando vimos todo aquello, algo dentro de nosotros se rompía y chocaban con nuestros conceptos de lo que es el Evangelio. Porque yo no me puedo imaginar, o sea, sí, yo he escuchado muchas veces predicaciones acerca de amar a tus enemigos, ¿verdad? Que predicamos de eso también aquí. Sin embargo, aquí, si lo piensas, tampoco hay tantos enemigos, no sé. No sé cuántos enemigos tienes tú, ¿tenéis muchos enemigos? Yo no tengo ninguno. El más alto exponente de persona a la que he tenido que perdonar o que he tenido que amar ha sido a uno que me ha adelantado en un semáforo. Pero estas personas, de repente, mira lo que dice ese versículo, Lucas 6, 22, 23. Perdón. Me he confundido de versículo. Sí, aquí. Lucas 6, 27. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y yo pensaba en aquellas pobres personas y decía, y al que te quite a tu mujer, y al que te quite a tu hija. Tendría que haber un mandamiento aparte para esas personas, porque sencillamente no puedo entender cómo una persona que ha perdido a su hija, o ha perdido a su mujer, o ha perdido a su madre, en una iglesia pueda volver a levantar los brazos y decir, recibe toda la gloria, y cantar todas esas cosas que cantamos nosotros. Así es como estaba el corazón de la iglesia en ese momento. No sentían ganas de amar a nadie, sentían ganas de que alguien hiciese justicia. Sentían ganas incluso de vengarse. Sin embargo, la respuesta de ellos es que hicieron unos carteles enormes que colgaron alrededor de toda la iglesia, en la parte más alta. Y en esos carteles ponía, Dios os ama, os perdonamos. Ese mensaje era tan poderoso. ¿Sabes por qué era poderoso? Porque toda la gente había visto a los cristianos llorar en la televisión. Los habían visto correr buscando supervivientes. Y ahora los veían perdonar. Y sabes, Egipto, que es uno de los lugares más bulliciosos del mundo, que se conduce con el claxon todo el tiempo, cuando pasaban por allí, la gente quedaba enmudecida. Así que la televisión nacional de Egipto, la primera televisión, como si dijésemos la televisión española de aquí, hizo una entrevista, llamó al dirigente de esta iglesia y al pastor de la iglesia KBC, que es la iglesia evangélica más grande del Cairo, y los juntó en un programa de televisión en horario de máxima audiencia para preguntarles cómo era posible que los cristianos una vez tras otra decidiesen perdonar y cómo era posible que pudiesen amar. Hoy entiendo que cuando empezamos a ver a las personas como enemigos, estamos impidiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros y pueda cumplir su propósito en esas personas. Y que amar a los enemigos no es algo que nace de tu corazón, es una decisión de ser igual a Cristo. De dejar tu justicia, de dejar tus derechos, de dejar las cosas que te importan para vivir por Cristo y morir si es necesario. Y esto es lo que tenía la iglesia que me impresionó tantísimo. De todas las cosas que podía haber fotografiado, fijaros, fotografié la columna. Porque si ven los agujeros de la metralla, yo metí los dedos en ellos. Y había algunos que metía medio dedo en una columna de granito.
y no entendía el odio y la violencia contra personas que simplemente están diciendo os amamos. Así que yo veía esa iglesia y veía esa columna y decía, esa iglesia y esa columna son como la iglesia que Cristo viene a buscar. Y alguno dirá, una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso no parece una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga, pero no sin cicatrices. No una iglesia que no quiere mancharse, que no quiere arrugarse, que no quiere ensuciarse. Porque Cristo ha sufrido por nosotros y ha dado la vida por nosotros. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y si crees que morir por Cristo es difícil, te digo que vivir por Cristo es más difícil todavía. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Vivir por Cristo. La mayoría de la gente del Cairo vive en esto que llaman la ciudad de la basura, los cristianos me refiero. Cerca de 200.000 cristianos viven en lo que se llama la ciudad de la basura. Porque cuando tú naces en Egipto, en tu propio documento de identidad ya pones si eres cristiano o si eres musulmán. Y si eres cristiano estás estigmatizado desde que naces. Y eso ya te condena y te relega a un lugar en la sociedad por debajo. No tendrás estudios, no tendrás seguramente un buen trabajo e incluso para abrir un negocio tendrás dificultades. La mayoría de los trabajos de los cristianos viven de la recogida de basuras. Recorren la ciudad, recogen la basura, la traen a sus casas. Esta es una foto que la hicimos pasando por allí. Esto es un bajo y ellos viven en el piso de arriba y todas las casas eran así, ¿vale? Entonces ellos viven ahí en ese bajo, tienen en el piso de arriba la vivienda, están respirando todos los olores de la basura, viven del producto, de lo que separan. Y la verdad es que son increíbles, porque es el primer lugar en todo el Cairo donde empecé a escuchar sonrisas. Y empecé a ver gente que se abrazaba. Y realmente había un ambiente de iglesia. Hasta ese momento la sensación que tenía es que todo el mundo estaba enfadado. Y de repente entramos allí, al barrio de la basura, al lugar donde todo el mundo debería sentirse triste y desgraciado. Y empezamos a ver gente que realmente estaba contenta. ¿Sabes por qué están contentos? Porque ellos han encontrado la perla de gran precio en medio de la basura, pero la perla de gran precio, lo que nadie les puede quitar. Y a ellos no les importa lo que piense la sociedad, o cómo los miren, o que los estigmaticen. Ellos están acostumbrados a tomar su cruz cada día y seguir al Señor. ¿Y saben lo que hacen por las tardes cuando llegan a casa? Se van a la iglesia. Se cambian de ropa, se lavan y se van a la iglesia. La iglesia que ellos mismos han levantado. La iglesia de la cueva. La más grande, no de El Cairo, no de Egipto, de todo Oriente Medio. Con capacidad para 70.000 personas. Aunque ahí ponga 30.000, no lo hagáis ni caso, porque el otro día revisé la cifra y son 70.000 las personas que caben actualmente dentro de esa iglesia. Así que bueno, para que sepáis cómo es un culto de adoración, hemos puesto un vídeo que por favor le voy a pedir a Franco que me lo ponga.
Esta iglesia está en una cueva que está en medio de la ciudad de la basura, en la parte más alta de la ciudad. Lo primero que hice yo cuando llegué allí, ¿sabéis lo que fue? Taparme la nariz. Luego lo pensé, porque esas personas no se tapan la nariz para ir ahí a adorar al Señor, independientemente de lo que huele. Y eso no se ve en el vídeo. Me dieron por todas partes. Puedo asegurar que volví de aquel viaje impactadísimo. Pensé mucho en eso del frasco de alabastro, tantas veces que hemos cantado como un perfume a tus pies, ¿no? Todos queremos ser perfume delante de los pies de Cristo, pero hace falta personas que estén dispuestas a romperse, como ese frasco de alabastro. Y eso es lo que yo vi allí. Una alabanza que llegaba hasta el cielo, porque nacía del corazón de una iglesia que estaba dispuesta a romperse. ¿Y cómo sabes que estaban dispuestos a romperse? Porque esas personas tenían más razones que nadie para quedarse en casa. Y aún así iban a adorar al Señor y a darle gracias. Personas que marcan la diferencia. Una sociedad entera que está impactando el mundo árabe. Y lo está impactando porque están dejando que Dios obre, que Dios haga lo que tiene que hacer. Simplemente dicen que sí a Dios y ya está. Así de sencillo. Como curiosidad, deciros que entré a una tienda de souvenirs y cogí un frasco de alabastro, porque allí en Egipto hay de todo de alabastro, hay pirámides, figuras y frascos y de todo. Y me lo llevé a la nariz para ver qué olía. Y un frasco de alabastro cerrado no huele absolutamente a nada. A nada. Ni bien ni mal. No huele a nada. ¿Quieres ser perfume delante de los pies de Cristo? Ten esto en mente. ¿Cómo está mi vaso delante de Cristo? No te compares con la iglesia perseguida. Ahora piensa en tu vida. ¿Cómo está mi vaso? ¿Realmente estoy viviendo como tengo que vivir? ¿Estoy yendo donde tengo que ir? A veces hay razones, ¿no? para no hacer estas cosas, ¿no? Voy a contar muy rápido esta historia de India, que es Adbesh Kumar, una persona que no sabía absolutamente nada acerca del Evangelio. Nada de nada. Él era hindú, pero estaba muy enfermo, así que alguien le convenció para que fuese a una iglesia evangélica y pidiese que orasen por él, porque nada de lo que había probado le podía sanar. Así que de repente este hombre va a una iglesia no entendiendo nada de cómo funciona un culto. El culto empezado, él atraviesa toda la iglesia y se para delante del predicador que estaba predicando en ese momento. Y el predicador, sin saber muy bien qué hacer, le dice: ¿qué le pasa? Dice: quiero que me sane. El predicador le dice: yo no puedo sanarle, solo Jesús sana. Y dice: bueno, pues haga que ese Jesús me sane. Y empiezan a orar por él en mitad del culto y Jesús lo sanó. Así que él se fue a su pueblo y todo lo que sabía del Evangelio era que Jesús sanaba, nada más. Y pensó: en mi pueblo también hay enfermos, así que voy a hacer lo mismo que han hecho por mí, a ver si Jesús los sana. Y empezó a orar por los enfermos de su pueblo y Jesús los sanaba. Los sanaba a todos. Cada vez venían de más lejos. Ya lo tenían como si fuera el chamán de la tribu o algo de eso. La gente venía de todas partes a que Adbesh orase por ellos, pero Adbesh no sanaba a nadie, era Jesús el que sanaba a través de Adbesh. Y no se sabía la Biblia de tapa a tapa, pero iba hasta el final con lo que él sabía. Así que bueno, pronto se enteraron los nacionalistas hindúes. Al hacerse famoso, fueron a su casa, le dijeron que parara todas las actividades religiosas. Él, no entendiendo cómo podía parar de hacer algo que era bueno, siguió sanando a la gente. Así que la segunda vez que fueron a su casa fue para darle una paliza. Lo subieron en un burro, le cortaron la mitad del pelo de un lado y la mitad de la barba del otro. Le colgaron un cinturón de zapatos viejos por el cuello, que es una forma de deshonrar, digamos, en esta comunidad. Y lo pasearon en el burro por todo el pueblo, dándole palazos para que todo el mundo viese y se avergonzase de quién era Adbesh Kumar y de lo que Adbesh Kumar estaba haciendo. Así que bueno, después de eso lo dejaron, como veis, lo dejaron en el hospital bastante magullado. Pasó un tiempo y Puertas Abiertas hizo una formación, una capacitación para pastores en India, y llamaron a Adbesh para que él contase a los pastores su testimonio, porque muchos de esos pastores, sabiendo muchísimo más, no habían hecho una sanidad en su vida. Sin embargo, pues aquí estaba este hombre que Dios lo había utilizado.
Entonces él simplemente se plantó delante de todos aquellos pastores y les dijo: yo soy como Jesús. Y todos se quedaron así como: ¿qué se cree este para decir que es como Jesús? Dijo: Jesús sanaba a los enfermos y yo sanaba a los enfermos. A Jesús lo subieron en un burro y a mí me subieron en un burro. Jesús murió por mí y yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Estoy dispuesto a morir por Él. No necesitas saber más. Bueno, sí necesitas saber más. Necesitas saber todo lo que puedas. Pero solo con eso ya puedes hacer bastante. Cuando yo escuché este testimonio me hice esa pregunta: ¿estoy dispuesto a morir por Cristo? Si hasta vivir por Cristo me cuesta. Tenemos que estar dispuestos a vivir por Cristo. Y si llega el día en que tenemos que morir por Cristo, pues entonces nos gozaremos. Un día llegaremos delante de su presencia y seguro que vamos a decir todos: ¿por qué no me había muerto antes? Cuando estemos ahí viendo los mares de cristal y las calles de oro y estemos en los brazos del Padre, ¿no? Tanto querer conservar la vida, ¿no? Bueno, no lo sé lo que nos espera allí, pero sé que es maravilloso. Y bueno, estos son los testimonios que quería traeros. Lo único que ahora me gustaría es deciros un poco cómo estamos trabajando. Hay 3 áreas principales, que son el reparto de Biblias. La iglesia perseguida necesita Biblias, siempre. Hay más de 50 países hoy en día en los que la Biblia está prohibida, tantos como los que hay en la lista mundial de persecución, y es una necesidad verdadera que tienen ellos. Así que el año pasado nosotros pudimos servir a la iglesia perseguida con 2.512.470 libros, ¿no? Si eres una persona que recibes información y que ora regularmente por la iglesia perseguida, lo que quiero decirte es que parte del mérito de esto es de lo que estás haciendo, porque la oración mueve el brazo todopoderoso de Dios. Y es esencial. No sé si alguna vez has sujetado tu Biblia con esta cara de alegría. Yo espero que cuando vayas, si te la has traído, la puedes coger así ya, ¿no? Pero si no, cuando llegues a tu casa, cógela y sonríe. Y si no la has leído mucho, pídele perdón. Bueno, no te va a escuchar la Biblia, pero ¿entiendes, no? O sea, es cara de una persona que dice: ahora sí que voy a tener problemas. Bueno, otra parte muy importante, como hablaba, es la formación. Formación para nuevos cristianos sirve para que la iglesia perseguida pueda llegar hasta lo último de la tierra. Queremos llegar hasta lo último de la tierra y eso es ser parte de la Gran Comisión. Y es muy importante el envío de misioneros y todas esas cosas, pero también es muy importante fortalecer a la iglesia autóctona en cada país. Entonces muchas veces estas personas vienen en situaciones en las que ni siquiera pueden compartir su fe, porque no saben y porque no tienen quien les capacite. Entonces ahí está Puertas Abiertas trabajando para poder hacerlo. El año pasado fueron, como veis, 1 millón aproximadamente de cristianos, de hermanos vuestros, los que se beneficiaron de ese tipo de formación, que bueno, a veces es como veis aquí, ¿no? En una iglesia con muchas cosas, y otras veces pues se tiene que hacer en una trastienda, a escondidas, o en un piso franco, o en lugares que no te podrías ni imaginar que hay una escuela bíblica. Porque en los países árabes uno no puede, si te conviertes del Islam, no puedes ir a una iglesia, porque al pastor le cierran la iglesia. Eso es lo primero. Y la última área, que también es muy importante, es la ayuda básica. Porque muchas veces, como hablaba en el caso de Egipto, el ser cristiano te deja en una situación de indefensión delante de toda tu sociedad. A veces no saben ni los derechos que tienen, a veces no tienen quien les defienda. A veces, como pasó en Guinea hace poco, había un grupo de cristianos muy pequeñito dentro de la aldea, y la mitad de la aldea, que no eran cristianos, cuando hubo sequía dijeron pues que los cristianos no beban agua, no vayan a los pozos nuestros. Y cerraron los 2 pozos para los cristianos. Así que Puertas Abiertas fue a esta aldea, hizo un pozo carísimo y súper profundo, más que los otros, luego arreció más todavía la sequía. Y el único pozo que tenía agua era el de los cristianos. Los cristianos lo primero que hicieron fue invitar a la gente que los había rechazado a que libremente pudiesen entrar. Y eso ayudó a 2 cosas. Lo primero es que la gente que percibía a los cristianos como unos pobrecicos, se dieron cuenta de que personas de otra parte del mundo, rubios, altos, venían ahí a hacer una prospección de esas y hacerles un pozo súper caro, y que no estaban solos, ni mucho menos. Pero luego además se dieron cuenta de que eran personas que eran capaces de abrir su corazón, aún en medio del rechazo, para seguir sembrando la semilla del amor de Dios. Así que bueno, este tipo de cosas son las que hace la iglesia con la ayuda que se les da.
Y bueno, sí, la cifra, perdón. 879.370 bueno, 880.000, más o menos. Los que fueron son muchos números. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero es lo último, pero tengo la diapositiva a mano. Lo primero es que nos convirtamos en compañeros de oración. Yo creo que eso está al alcance de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos podéis orar por la iglesia perseguida? ¿Cuántos queréis orar por la iglesia perseguida? Pues dentro de un rato ya se os habrá olvidado un poco, porque esto pasa siempre. Por eso es lo del boletín, ¿vale? Yo vengo una vez cada mucho tiempo y cuando vengo me consta que la gente es sincera cuando dice que quiere orar por la iglesia perseguida. Pero luego llega el día del Encuentro Nacional de Oración por la Iglesia Perseguida y vamos 4 o 5. No se trata de ir a un Encuentro Nacional de Oración por la Iglesia Perseguida, se trata de convertirnos en compañeros de oración para esas personas. Que realmente parece que, ¿qué más da? Si oro o si no oro, no cambia nada. No, sí, cambian muchas cosas. Porque, ¿sabes? Esto es como cuando Israel salió de Egipto y fue atacado por los amalecitas. Y Moisés estaba allí encima de esa montaña con los brazos levantados. Y cuando los brazos de Moisés bajaban, el pueblo de Israel perdía. Y pasa un poco así. Cuando las oraciones bajan, ellos pierden terreno. Hay un efecto directo. La palabra dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Queremos servir a Cristo, sirvamos primero a la familia de la fe, a estas personas que realmente lo necesitan. Ayudemos a fortalecerlos, oremos por ellos, seamos no solo gente que ora por, sino que realmente seamos compañeros de oración. Si quieres ser un compañero de oración, la hoja de detrás del boletín tiene una hoja de respuesta, tienes que rellenar, marcar lo que quieres recibir. Cuando más casillas marques de aquí, para mí mejor, porque eso quiere decir que todo lo que tenemos que decirte te lo vamos a poder decir. Entonces, si las marcas las 3, no pasa absolutamente nada. Pones bien tus datos, esto llega por correo, llega una vez cada 2 meses, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada para recibir el boletín, lo único que tienes que hacer es querer orar y comprometerte a usarlo, porque si lo vas a dejar en la mesilla del recibidor, pues tampoco lo rellenes. Porque sí que cuesta un dinero enviarlo. Entonces, perdonadme que sea sincero, pero es que es así. ¿No? Al final acabamos enviando un montón de cientos de boletines a gente que realmente no va a orar. Entonces, si vas a orar, está bien. Por la parte de detrás tiene información sobre cómo ayudar económicamente, ¿vale? No es un compromiso que tienes que, para recibir el boletín, hacer un donativo, ni mucho menos. Si quieres apoyar, bueno, ahí tienes la información y, como te he explicado, pues es algo que se utiliza en todo lo que necesitamos. Y esta que me la había saltado, si quieres ayudar como voluntario a puertas abiertas, esto es otra cosa que se puede hacer desde aquí. Tenemos un área de voluntariado que la vamos desarrollando muchísimo. Necesitamos gente que nos ayude con edición de vídeo, con traducción, con redacción de noticias. Redacción porque muchas veces traducimos las cosas, luego hay que redactarlas para que tengan sentido. Metiendo datos al ordenador, cosas que se pueden hacer a distancia. Necesitamos portavoces. ¿Qué es un portavoz? Una persona que una vez al mes nos ayude a visitar una iglesia. Esa persona tiene que recibir una formación que se hace mediante un aula virtual y luego la tiene que autorizar su pastor, porque si no, no hay nada que hacer, para ayudarnos a visitar una iglesia al mes. Y también necesitamos gente que represente el ministerio dentro de su propia iglesia, eso es un embajador. Cualquier duda que tengáis, luego cuando terminemos me podéis buscar, ahí he puesto una mesita, la estoy señalando con el láser. Si queréis saber más de la iglesia perseguida, ahí hay unos libros, el del hermano Andrés y alguno más. La hojita la cortáis y me la traéis. Y creo que no se me olvida nada, solo esto. Muchas gracias. Gracias, Iván. La verdad que creo que deberíamos sensibilizarnos con todo este tema, ¿vale? No es sencillo. A veces nosotros decimos, no voy a la iglesia porque me duele la cabeza, ¿no? Pues imagínate si te pudiera ir la vida en ello, ¿no? Y esto está pasando. Así que quizá no puedas contribuir económicamente o puedas hacerlo cuando puedas, pero sí puedes orar, eso es gratis, ¿eh? No cuesta nada. Nosotros como iglesia recibimos el boletín, estamos orando, entonces
te animo a que participemos en esto, ¿no? Y tengamos, de verdad, yo cuando veo cosas así, ¿no? Y leo los boletines que mandan y toda esta historia, ¿no? Te das cuenta de que somos privilegiados. Somos privilegiados, o sea, que tú puedas ir por la calle con tu Biblia en la mano y lo máximo que te digan es que no sé cualquier, pero no pasa nada, nadie te mete preso, nadie te golpea, lo máximo se ríen de ti un poquillo, pero no pasa nada, ¿no? Prefiero que se rían de mí por llevar una Biblia que por hacer el payaso, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que hay gente que, y de verdad yo eso lo he vivido, ¿no? En una mejor medida. Mira, cuando nosotros estábamos en Ceuta, había muchos chicos musulmanes que venían a Betel, al centro de rehabilitación, y se convertían. Y era curioso porque cuando ellos iban por la calle, les daba miedo llevar la Biblia en la mano. Era curioso porque estaban en su ciudad, en sus propios barrios, y si eran capaces, ¿no? No estaban en el proceso, ¿no? Iban a la iglesia, pero cuando tenían que llevar algo que realmente los identificara como cristianos, muchos de ellos tenían miedo. Y nosotros lo pudimos vivir de cerca, ¿no? Y gente que hemos conocido en Marruecos que la han metido a la cárcel por temas así, ¿no? Entonces esto está pasando, y no está pasando tan lejos, ¿eh? Ceuta está a 800 kilómetros, no tienes que irte a Siria ni ninguna historia de estas, ¿no? No está pasando demasiado lejos. Y creo que como iglesia deberíamos de adquirir, y como individuos, ¿no? Como hermanos, porque son hermanos nuestros, ¿no? Adquirir este compromiso y darnos cuenta de que hay personas que no es tan fácil. No es tan fácil. Amén. Así que gracias, Iván, por tu ministerio, gracias por gente como vosotros que sois capaces de entregar vuestro tiempo, vuestro servicio, de meteros muchas veces en la boca del lobo a trabajar, ¿no? Y la verdad que es una bendición. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Estamos despedidos, por favor.